Tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estudiosos y estudiosas. Soy el profesor Luis Ormeño y el día de hoy vamos a trabajar el tema de funciones. Empecemos. Bienvenidos. En esta clase aprenderás la definición, dominio, rango, regla de correspondencia y formas de representar una función. Muy bien, nuestra agenda. Vamos a tocar 5 puntos importantes. El primero, la introducción a las funciones. Vamos a darnos una idea, ¿correcto? Con una pequeña gráfica que van a visualizar. Como punto número 2, vamos a definir qué cosa es una función. Punto número 3, las formas en que se representan las funciones, ¿correcto? Ya son por lo menos unas 4 que les voy a mostrar más adelante. Como punto número 4, vamos a identificar qué es el dominio, qué es el rango y qué es una regla de correspondencia y cómo se puede hallar esta. Y como punto número 5, vamos a hacer un análisis gráfico donde vamos a poder detectar el dominio, el rango, pero todo netamente en forma gráfica, ¿correcto? Muy bien, entonces sin más preámbulos, empecemos. Tomo papel y lapicero para que anoten los puntos claves, ¿correcto? Ahí está, les presento esta maquinita. Esta maquinita nos va a dar una idea, es algo con lo que siempre me gusta empezar este tema, de lo que es una función. Entonces, quiero que estén atentos, por favor, a todo lo que van a ir visualizando en estos momentos. Miren esa maquinita. Te la presento, ahí está, correcto. Hemos encendido esa máquina. Te voy a contar un poco qué cosa es lo que hace esta máquina. Mira, imagínate que a esta máquina yo le voy a introducir los elementos que tú estás viendo en el lado izquierdo. Voy a introducir troncos, pero ustedes saben que los troncos no vienen solos, ¿verdad? Vienen con hojas, vienen con ramas, vienen con desperdicios. Pero vamos a introducir todo eso a esta máquina y mira lo que nos va a botar esta maquinita. Esta maquinita nos va a botar inmediatamente lápices. Entonces, te estoy presentando una máquina que recibe troncos y lo que hace es convertir en lápiz. Ojo, pero lápices sin borrador, sin todavía el carbón que se le introduce, nada, simplemente es todo el casquete del lápiz, ¿correcto? Pero si se dan cuenta, también hay algo más que viene con los lápices, otros desperdicios, ¿cierto? Como por ejemplo la viruta, el acerrín, todo lo que sale junto con la fabricación de un lápiz. Entonces, yo voy a detectar que hay un conjunto cual he sacado todos los elementos que van a ingresar a la máquina, ¿correcto? Pero no todos se van a usar, o sea, todos ingresan, pero no todos se usan, ¿correcto? Muy bien, y también tengo un conjunto que es lo que ha salido de la máquina, pero de todo lo que ha salido, yo solamente quiero los lápices, no quiero el acerrín, no quiero los desperdicios que podemos visualizar en la parte de aquí arriba, ¿correcto? No sé si lo visualizan acá. Entonces, tenemos dos conjuntos muy marcados, un conjunto que entra y un conjunto que sale. Pero dentro de este conjunto que entra, acabo de encerrar solamente aquello que yo quiero usar, aquello que la máquina lo va a recibir y va a sacar como producto un lápiz. O sea, la máquina no va a usar la rama, la hojita, eso no, ¿correcto? Pero sí va a usar los tronquitos, porque de ahí sale el lápiz. Y aquí te estoy encerrando el conjunto que sale, que justamente es el producto, lo que yo quería obtener en la máquina. Entonces, a esto en matemáticas se le conoce como relación. Yo no puedo explicarte lo que es una función o lo que son funciones si tú no sabes lo que es una relación. Entonces, en matemática a la maquinita se le conoce como una relación. Tenemos un conjunto que se encuentra en la parte de adentro. El conjunto que se usa, ese subconjunto, mejor dicho, dentro del conjunto que empieza todo el proceso, ya dentro de ese conjunto tenemos un conjunto pequeñito, que es el que sí se usa, los tronquitos. ¿Y saben cómo se le conoce en este tema de relación a ese conjunto pequeñito? Se le conoce como dominio. ¿Estamos bien? Y a este conjunto que sale, que justamente es el producto que yo quiero, en matemáticas se le conoce como rango. Profe, ¿cómo se le llaman a los conjuntos grandes? Al que está a la izquierda y el que está a la derecha. Ah, bueno, al que está acá a la izquierda se le conoce como conjunto de partida. Y el otro conjunto que se encuentra en la parte derecha, enorme, se le conoce como conjunto de llegada. Entonces, hemos dado una introducción al tema de funciones, primero viendo lo que es una relación, ¿correcto? Muy bien, ahí está. En matemática, al dominio se le identifica como una X, si estábamos con dudas, ya lo hemos visto antes, y el Y representa a lo que es el rango. Entonces, si por ahí tú no entendías qué es dominio, qué es rango, acá lo estás visualizando en forma de imágenes, ¿correcto? ¿Qué es dominio y qué es rango? Pero, profe, esto es una relación, yo quiero saber qué es una función. Allá, entonces nos vamos a ver qué es una función, para que me entiendas. Ah, mira lo que va a pasar. Tengo una máquina muy parecida, hasta ahí estamos bien. Prendo la máquina, ¿correcto? Tengo mi materia prima, lo que va a entrar a esta maquinita, ingresa a la máquina y me bota esto, me bota lápices y me bota desperdicios. Tengo mi conjunto de partida, igual que en el otro, tengo mi conjunto de llegada. ¿Estamos bien hasta ahí? Tengo un conjunto que son los productos que yo quería obtener, o sea, los lápices.
A esto ya se le llama función. ¿Estamos bien? A esto, ¿cómo se le llamaba? Dominio, porque es justamente mi materia prima lo que yo quería usar. A esto, ¿cómo se le llamaba anteriormente? Se le llamaba rango, profe. Correcto. Y este conjunto era el conjunto de partida y este conjunto era el conjunto de llegada. Entonces, alguien o alguno de ustedes me puede escribir en el chat cuál es la diferencia que pueden haber visto en esto que estoy mostrando ahorita y lo que les mostré hace un instante, que era una relación. ¿Qué diferencia habrá? Si se dan cuenta, aquí el dominio hay puros tronquitos, ¿no? No están las hojitas, no están las ramitas, no están los desperdicios. Exacto. También se le conoce como X y como Y. De hecho, miren acá. Relación, función. Repito, relación, correcto. Miren la parte del conjunto de partida. Hay un dominio que está dentro del conjunto de partida, pero el conjunto de partida abarca el dominio con algo más. Sin embargo, cuando hablemos de funciones, chicos, escuchen por favor y esto no se olviden, el dominio coincide con el conjunto de partida. No vienen los desperdicios. Entonces, cuando tenga esa característica, entonces recién vamos a decir, ah, ya, ok, ahora esto es una función. Primera característica. Luego ya cuando hablemos en el plano matemático, vamos a ver que hay un par de características más y con eso ya decimos, ahora sí, esto es una función y no hay forma de que me confunda. Entonces, ¿pero qué pasa en la parte derecha? El conjunto de llegada sigue siendo más grande que el rango. Eso sí es cierto, eso no cambia, ¿correcto? Pero la parte inicial sí cambia. Entonces, quería primero en forma gráfica que ustedes entiendan que es una relación, que es una función. Con esto clarísimo, ahora sí podemos entrar a la parte matemática. Igual tengo ahí la imagen, como lo pueden visualizar, para guiarnos un poquito, ¿correcto? Ahí está. Y eso seguro que sí lo han visto antes, ¿no? Entonces, profe, ¿esta es una función? Claro, claro que sí. Tenemos el conjunto A y tenemos un conjunto B. Un conjunto que tiene como conjunto de partida, una función que tiene como conjunto de partida al 4, al 6 y al 0, y tiene como conjunto de llegada al 9, al 8, al 0 y al 7. ¿A que no sabes quién representa este 7 en el gráfico de arriba? ¿Quién creen que representa este 7 en el gráfico de arriba? ¿Ah? Ese número que está sobrando. Es un número que está en el conjunto de llegada, pero está sobrando. No salió de nadie, no salió de nada. O sea, simplemente está ahí puesto. ¿Sabes a quién representa este 7? Este 7 representa a esto que está aquí. ¿Entiendes? O sea, a los desperdicios, a lo que no se usa. Mientras que el 9, el 8 y el 0, ¿sabes a quién representa? Representa el rango. ¿Por qué, profe? Porque esto de acá fueron resultados directamente de estos números. O sea, en otras palabras, chicos, lo que hace una función es simplemente transformar. Las funciones te transforman cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función f que yo le he puesto. Agarra el 4 y lo transforma en 8. ¿Qué hace esta función? Agarra el 6 y lo transforma en 9. Agarra el 0 y lo transforma en el mismo 0. En otras palabras, lo que está haciendo es agarra este tronquito, entra a la máquina y lo transforma en un lápiz. O en dos o en tres lápices. Entra otro tronquito más pequeño y lo transforma en otra cantidad de lápices. O sea, eso es lo que está pasando. Eso es lo que hace una función, ¿correcto? Entonces, no se olviden que no siempre el conjunto de llegada, este es el conjunto de llegada, coincide con el rango. ¿El rango quién sería acá? Los que salieron necesariamente de un dominio. ¿Y qué cosa es el 7? Pertenece al conjunto de llegada, pero no es ni dominio ni es rango. Muy bien, entonces, según la imagen se puede apreciar conjunto de partida y el de llegada, así como el dominio y el rango. Se puede apreciar, cosa que ya le explicamos. Y vamos a escribir a continuación quiénes son, por quiénes están conformados. Entonces, el conjunto A, como puedes visualizar, está conformado por qué elementos. Está conformado por el 4, por el 6 y por el 0. El conjunto B, ¿por qué elemento está conformado? Ojo, el conjunto B es todo esto, muy bien. Sería el 9, el 8, el 0 y el 7. ¿Y el dominio, profe? ¿Quién es el dominio? El dominio habíamos quedado que era el mismo que el conjunto de partida, ¿verdad? Entonces mi dominio va a ser el 4, el 6 y el 0. ¿Estamos bien? ¿Y quién sería el rango? Cuidado, el rango no es todo esto. Todo esto es el conjunto de llegada. El rango es solamente lo que está con flechitas, o sea, ¿de dónde viene el producto, el que yo quiero obtener? En este caso, mi rango sería 9, 8 y 0, ¿correcto? No entra el 7, ¿sí? Está claro, ¿no? Muy bien, genial, muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Definición formal. Ahora sí, te presento la definición formal en la matemática, lo que es una función. Dice que es una relación. Ya, mira, la función es una relación. Pero cuidado, una relación no es una función. Mucho cuidado ahí. Pero una función sí es una relación, pero que tiene más características, o sea, algo particular. Y entonces en matemática es muy usual encontrar esto de aquí. ¿Y sabes qué significa esto? Esto significa una función que va desde el conjunto A hasta el conjunto B. O sea, va desde aquí
hasta aquí. Eso significa, ¿correcto? Así que si no sabías cómo se lee esto, ya lo sabes, no te asustes. Eso significa que va de A en dirección a B. Se considera función cuando dados dos conjuntos no vacíos, A y B, como puedes ver aquí, A y B, ¿correcto? Para cada elemento de A le corresponde un único, y eso es crucial. Si tú no consideras ese detalle, entonces no estás definiendo una función. Se le considera un único elemento de B. ¿Qué significa que se le considera un único elemento de B? Veamos el ejemplo, los dos ejemplos que les acabo de poner, chicos. Entonces, miren, miren acá. Eso de acá no es una función como lo he colocado aquí. ¿Sabes por qué? Porque del menos 5 se está dirigiendo al 12 y se está dirigiendo al menos 8. Eso no ocurre en una función, ¿correcto? Sin embargo, en una función sí pueden llegar a un mismo resultado. Eso sí es válido, pero no que de un mismo número se pueda repartir a dos elementos en el rango. Ojo, acuérdate que los elementos que están acá pertenecen al conjunto de llegada, pero en este caso es rango, como te lo he colocado aquí y lo señalé hace un instante. Un único elemento de B. O sea, no puede ir a dos. En este caso, por ejemplo, el menos 5, ¿a quién está yendo? Al 12 y al menos 8. Eso está mal. Eso está mal. Eso no es una función. No es una función, pero sí es que, por si acaso, esto no es función, pero sí es una relación, ¿correcto? Esto sí es una relación. Esto de acá sí es una función. Como te das cuenta, cada uno de ellos se va a un elemento de B. Profe, pero acá coinciden. Sí, sí, lo sé, pero de cada uno de ellos distintos está yendo a un único elemento. En este caso ambos van al 4, pero no están yendo a 2, ¿correcto? Entonces, esto sí se considera una función. Pregunta, a ver si estamos atentos. Este 8 haría el papel, incluyendo el menos 3, el 8 y el menos 3, ¿harían el papel de quién? En lo que hemos estado explicando gráficamente. Harían el papel del desperdicio, ¿verdad? El papel del acerrín, el papel de la viruta, lo que sobra. Perfecto, lo que sobra. Estamos bien entonces, ¿sí? Pertenece al conjunto de llegada, pero no es rango. Esos dos no son rango. Muy bien, entonces vamos a ver algunas formas de presentar una función, teniendo en cuenta que conforme tú vas avanzando, tanto en el colegio como en la universidad, te van a ir mostrando distintas formas de funciones, o sea, distintas formas de presentar una función o de representar. Voy a explicar por las más básicas, con lo que ya hemos estado justamente trabajando hace un instante, el diagrama sagital. Eso te lo explican creo que hasta en primaria, ¿no? Cuando te hacen dos diagramas de un diagrama sagital, perdón, y te ponen dos conjuntos, A y B, y lo relacionan. Creo que en primaria te ponen manzanitas, y acá te ponen personitas o números, y vamos relacionando. Entonces esto ya lo conocemos. Un diagrama sagital se le llama justamente cuando tenemos dos conjuntos, como puedes ver aquí, y una función que los relaciona de esta manera, ¿correcto? Muy bien, pero también tenemos ya, cuando llegamos a cierto grado de secundaria y comenzamos a graficar, nos enseñan a tabular. El tabular significa entender la tabla. ¿Qué significa esto? Ahora, en el diagrama sagital, cuidado, todos estos, ¿se acuerdan que aparte de ser el conjunto de partida, qué cosa era también? Era dominio, ¿verdad? Por eso le he puesto X. Y acá, estos tres serían parte del rango. Él está sobrando, como te das cuenta, no se relaciona con nadie. Entonces, estos tres se va a representar con una Y. Los dominios con X, la Y representa al rango. Entonces, miren la tabla cómo se coloca. En la tabla yo he puesto lo siguiente, menos 2 con quién se relaciona, en este caso con 4, ¿verdad? Entonces acá está, menos 2 con 4. El menos 3 con quién? Con el 9. Acá está menos 3 con 9 y el 1 con quién? Con el mismo 1. Aquí está. ¿Estamos bien? Entonces en una tabla se coloca de esta manera y acá está mi dominio, como te das cuenta, y acá están mis rangos, dominio y rango, ¿correcto? Es otra forma de presentar una función. Tenemos esta de acá, tenemos por tablas. ¿De qué otra manera puedo presentar una función? Mira, también lo puedo presentar como pares ordenados. De hecho, algunas he visto en algunos libros, en algunas páginas de internet pueden encontrar de repente que empieza la definición de función como un conjunto de pares ordenados. Y entonces, ¿a qué se refiere? Simplemente se refiere a esto, muchachos. Mire, se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, el menos 2 con el 4 que se relacionan, partidas de acá, lo pongo en paréntesis, menos 2 con 4. Si menos 3 con 9 se relacionaba, lo pongo acá, menos 3 con 9. Y 1 con 1 se relacionaba y lo pongo 1 con 1 y se acabó. Eso es todo. Y esta forma de representarlo se le llama por pares ordenados. ¿Estamos bien? Ambas, mejor dicho, las tres formas que te acabo de presentar, hablan de la misma función, ¿sí? Es la misma función representadas en tres formas distintas. Entonces viene alguien y te pregunta, ¿me puedes decir cuál es el dominio y el rango? ¿Ah? Entonces alguien por ahí seguro, uno de ustedes me puede decir, profe, el dominio está acá, el rango está acá, porque ya le comenté, me adelanté un poquito. Pero vamos a ver exactamente qué es dominio y qué es rango, porque si ustedes lo saben, es por la gráfica que les he mostrado hace instante, ¿verdad? La de los tronquitos y todo eso. Pero ¿qué son en realidad? Entonces te lo presento. El dominio de una función
llamado también conjunto de preimágenes. Este término se usa mucho en la universidad. Tómale un apunte ahí, ¿sí? Llamado también preimagen y está formado por todas las primeras componentes, primeras componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Sus elementos se suelen denotar con una X, algo que ya había comentado desde un inicio, ¿sí? Muy bien, esta es su definición. Colocando ya un poco de símbolos, hay que saber leer esto, hay que saber interpretar. Esto se lee así: el dominio de la función es igual a aquellos X que pertenecen al conjunto A, tal que, ¿saben qué significa esto? O sea, esto solito significa existe, pero cuando le ponemos al existe un signo de admiración al costado, esto se lee existe un único, ¿sí? Si ustedes en algún momento ven algún libro, esta simbología se lee existe un único. Existe un único Y que pertenece al conjunto B y que este par pertenece a la función, ¿correcto? O sea, este ya es un poco más simbólico, pero en realidad, en el fondo, es lo mismo que hace un instante lo leí y que les expliqué anteriormente. Rango de una función, llamado también conjunto de imágenes, también usado tanto en colegios, sobre todo más en universidad, y está formado por todas las segundas componentes, mientras que dominio son las primeras componentes, el rango son las segundas componentes, ¿correcto? De los pares ordenados pertenecientes a la función. Sus elementos se suelen denotar con una Y, algo que también ya sabíamos, ¿sí? Muy bien, entonces ahí está su simbología. El rango de F son aquellos Y que pertenecen al conjunto B, tal que X pertenece a y X, Y pertenece a F. Como se dan cuenta, aquí no está el existe un único. ¿Saben por qué no está el existe un único? Porque habíamos quedado que cuando yo tengo una función, tiene que existir un único Y que pertenece al conjunto de llegada. ¿Sí? Un único. Pero mientras yo hablo de un dominio, o sea, un elemento que pertenece a, ese es el dominio, no necesariamente tiene que ser un único elemento. Pueden haber dos que vayan a un mismo en el rango. No hay problema. Eso sí es válido. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. En los ejemplos lo vamos a entender mucho mejor todavía. Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior. ¿Qué te preguntaban acá? ¿Te acuerdas que te decían cuál es el dominio y cuál es el rango? Por favor, ¿me ayudan con eso? El dominio, ¿quién sería? De cualquiera de las tres formas de representar se puede saber el dominio. ¿Te acuerdas que te decía, según la definición, que son los primeros elementos? Ahí están, pues. Son los primeros. Menos 2, menos 3 y 1. Pero acá también lo puedo ver, profe. Menos 2, menos 3 y 1. Acá también lo puedo ver. Menos 2, menos 3 y 1. O sea, en cualquiera de las tres tú puedes ubicar. Pero he puesto las tres para que tú puedas identificarlo en cualquier problema que te puedan preguntar. No es que siempre te van a poner las tres. Te pueden poner cualquiera de las tres formas. Entonces mi dominio sería menos 2, menos 3 y 1. O sea, los primeros elementos. ¿Y quién era el rango? Los segundos elementos. O sea, en este caso el 4, el 9 y el 1. ¿Correcto? Y ahí tengo mi dominio y ahí tengo mi rango. Ahí está. Regla de correspondencia, que era uno de los ítems que había comentado al inicio que íbamos a tocar también. Es la relación que existe entre los elementos del dominio y los elementos del rango. O sea, yo tengo una función que va desde A hacia B, que ya sabemos cómo leer esto, y entonces yo voy a decir que el Y va a ser igual a f de x. A eso se le llama regla de correspondencia y en un instante te voy a enseñar cómo encontrarlo, ¿sí? Por ejemplo, dice, hallar la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es la siguiente función. Regla de correspondencia, chicos, se refiere a la forma, al modelo. O sea, ¿cuál es el modelo que debe tener la función? ¿Cuál es ese modelito para que cuando ingrese el 0 a la maquinita lo transforme y te bote, ¿qué cosa? Otro 0. ¿Cuál debe ser ese modelo de la máquina para que cuando ingrese el 1 a la máquina lo transforme y me bote 1? O puede ser por acá. Ese mismo modelo, correcto, para que cuando entre el 2 a la máquina, me bote 4, porque está relacionado con el 4. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese modelo para que cuando ingrese algo, haga siempre lo mismo? Entonces, acá ya entramos un poco en el campo de la programación. Aquellos que están estudiando o piensan estudiar ingeniería informática, de programación, algoritmos, correcto, todo es funciones. Chicos, todo en la vida es funciones. ¿Por qué avanza el carro? Porque depende de alguien, ¿verdad? ¿De quién depende? De la gasolina, depende de la llanta, depende de quién lo maneja. Es una función. O sea, una función, como lo dije al inicio, es una transformación. Ingresa algo y sale algo. ¿Me entiendes? Entonces, acá igualito. ¿Cómo yo encuentro ese molde que hace que entre el 0 y me bote 0, que entre 2 y me bote 4, que entre 1 y me bote 1? He puesto un ejemplo bastante sencillo. Más adelante vamos a ver otro tipo de regla de correspondencias. Es la función cuadrática. Ese gráfico es una parábola, de hecho, que va a ser uno de los temas que vamos a hacer más adelante también, ¿ya? Pero vamos a ver desde la geometría analítica. Entonces, la función, su regla de correspondencia,
es x al cuadrado. Profe, ¿cómo se dio cuenta? Ah, reemplaza, pues mira, reemplaza. Cuando x es 0, a ver, mete acá cuando x es 0. Esta es tu máquina. Ojo, esta es la maquinita que explicamos al inicio. Esta es la maquinita. Entre el 0, reemplázalo acá. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0 al cuadrado, 0 al cuadrado te va a dar 0. Y este es tu producto. ¿Me entiendes? O sea, acá tenemos a todo lo que es el dominio, todo lo que va a ir entrando, mientras que acá vamos a tener todo lo que va saliendo. Por eso les dije y les puse el ejemplo de la máquina, para que me puedan entender mejor. Ahora, vamos a ver si es cierto lo que dice Romina, no lo sé. A ver, ¿y qué pasa cuando x vale 1? A ver, reemplacen cuando x vale 1. Ah, profe, sería 1 al cuadrado, porque se reemplaza en vez de x1. Y 1 al cuadrado me da 1. Ahí está, mira. Ya tenemos el 0 cuando es 0 y cuando es 1 me está botando un 1. Veamos si cumple con el 2. Bueno, si tú reemplazas con el 2, entonces ¿qué tenemos? Tenemos 2 al cuadrado. Y esto me da 4. ¿Te das cuenta? Y entonces acá está el 2 con el 4. Entonces la regla de correspondencia estaba muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió para los demás también? Eso se llama regla de correspondencia, encontrar el molde, modelar también se le conoce, hay que modelar, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver la interpretación gráfica, dominio y rango de una función, es algo que sí o sí lo ves en la universidad, de todas maneras, un poco recordando nuestra niñez. Yo le digo lo siguiente, escuchen, ¿ah? ¿Tú quieres encontrar dominio y rango de una función? Ok, perfecto, vamos a hacerlo por partes. Primero encontremos el dominio, pero antes de encontrar el dominio, quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en plastilina. Tenemos una barra, tenemos varias barras de plastilina de diferentes colores y quiero que agarres una de ellas y la pongas en todo el borde de la gráfica. La gráfica, chicos, la gráfica que ustedes van a encontrar van a ser de diferentes formas. No es que siempre va a ser una parábola como la que estás viendo acá. No, no, no. Vas a encontrar gráficas senoidales, qué sé yo, puedes encontrar raíces cuadradas, exponenciales, logarítmicas, ¿correcto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa plastilina? Imagínate que agarras un tubito de las plastilinas y lo vamos a poner al borde, para calcular el dominio estamos, ¿ah? Al borde de toda la parábola. Ojo, teniendo en cuenta que esta parábola se dirige hacia el infinito, ¿correcto? Eso no termina acá donde está el cuadro, ¿ah? Eso sigue, 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 y también sigue, sigue, sigue hacia el infinito, ¿sí? A menos que te den un intervalo y te lo denoten de esa manera, pero si no te dicen ningún intervalo, eso se va hacia el infinito. Entonces, imagínense que yo he puesto plastilina en todo eso. ¿Qué cosa queríamos hallar? Dominio, ¿verdad? Pero el dominio, ¿en qué nos hacía pensar el dominio? ¿En X o en Y? Lo hemos estado repitiendo desde el inicio de la clase de hoy. El dominio representaba el conjunto de quién, de las X o de las Y. Eso representa el conjunto de las X. El conjunto de las X. Entonces, si tú quieres trabajar con el conjunto de las X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a agarrar esa plastilina y lo vas a aplastar. ¿Hacia dónde la vas a aplastar? Hacia las X, porque tú quieres hallar dominio, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando lo aplastes? Cuando lo aplastes hacia el eje X se va a manchar todo eso, ¿cierto? Toda tu plastilina va a quedar manchada en todo eso que también va de menos infinito a más infinito. Entonces, cuando queda manchado todo esto, tú ya me puedes responder cuál es el dominio. Y en esta ocasión, tu dominio, ¿sabes qué cosa va a ser? Lo que comentó nuestra amiga Romina. El dominio va a ser todos los reales, porque va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Estamos bien? Entonces, el dominio son todos los reales. Ahora, si tú quieres hallar el rango, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si queremos hallar rango, ahí está. Vamos otra vez a pintar con otra plastilina, si quieres, otro color, ¿correcto? Pero ya no lo vamos a aplastar hacia el eje X, porque el rango, ¿en qué me hace pensar? El rango me hace pensar en las Y. Entonces, todo hacia las Y, muchachos. Todo lo vamos a aplastar hacia las Y. Y fíjate qué es lo que te queda manchado. Lo que te queda manchado, como te vas a dar cuenta, es justamente todo eso, ¿verdad? ¿Desde dónde hasta dónde te queda manchado? Teniendo en cuenta que eso se va hacia infinito, que el rango de esta función será desde dónde hasta dónde. Ah, va a ser desde menos 4 que se quedó manchado hacia más infinito. Pero en menos 4 cerrado. Desde menos 4 hasta más infinito. Y los infinitos siempre se ponen abiertos, ¿correcto? Y entonces la respuesta estaba correcta. Muy bien. Dale. Entonces, vamos a un teorema. Dice, sea una función que va de R a R, o sea, de real a real, si toda recta paralela al eje Y. El eje Y es el eje de las ordenadas, o sea, una recta vertical, ¿correcto? Si yo trazo cualquier recta paralela y corta la gráfica a lo más en un punto, esto es crucial. Chicos, corta en un punto. Si ocurre eso, entonces se dice que sí es una función. Dale, sí es. Pero si corta en más de 2 puntos en cualquier parte de la gráfica, entonces no es una función. Te presento esta gráfica. ¿Es o no es una función? Eso no es. ¿Qué dicen? No es, ¿no?
¿Saben por qué no es una función? Porque si yo trazo una recta paralela al eje de las y, teniendo en cuenta que ese es el eje de las y y este es el eje de las x, como te das cuenta, corta en dos puntos. Y si corta en dos puntos, por lo tanto, no es una función. Sin embargo, quiero que veas esta gráfica. Esta gráfica, que parece una gráfica senoidal, ¿no? Se parece, no lo es. Pero podría ser, quién sabe, ¿no? Porque hasta ahí nomás lo he dibujado. Una gráfica senoidal me refiero a la gráfica del seno, ¿no? Funciones trigonométricas, que en algún momento espero hacerlo. Esto sí es, por ejemplo, eso sí es una función. ¿Y sabes por qué? Porque si trazo una línea paralela al eje de las y, repito nuevamente, acá está y y acá está x, entonces ¿en cuántos puntos lo corta? Lo corta en un punto. Y si lo corta en un punto, por lo tanto, yo puedo asegurar que sí es una función, sin necesidad de saber su regla de correspondencia, sin necesidad de saber nada de eso, sin saber dominio, sin saber rango, tú puedes decir de frente, ¿es o no es? Y se acabó, porque hay preguntas de ese tipo, ¿ah? Te dicen saber si es o no es, marca la que no es, así sencillo. Hay preguntas, exámenes de admisión que vienen de ese tipo, ¿correcto? Muy bien, llegamos a la parte esperada de los ejercicios. Ejercicio número 1, vamos a ir subiendo el nivel, vamos calentando un poquito hasta llegar al último ejercicio, que se va a poner un poquito más complicado, no es tanto tampoco. El ejercicio número 1 dice, determinar los valores de A y B de modo que el conjunto sea una función. O sea, en otras palabras, te están asegurando que sí es una función. O sea, te dice es una función. Y te dan este dato, mira. A es mayor que 0. ¿Para qué me lo darán? No lo sé, lo vamos a averiguar. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el dominio y cuál era el rango? El dominio eran los primeros elementos, ¿no? 2 menos 1. Y mira, ¿otra vez 2? Pero acá ya estaba el 2. Entonces, a ver, ¿qué pasó? 2 menos 1 y otra vez 2 y otra vez menos 1. O sea, si lo llevamos a un gráfico sagital, lo voy a hacer así solamente para que te des una idea. Si lo llevamos a un gráfico sagital, un diagrama sagital, tenemos esto. Tenemos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B. ¿Quién estará como puntos de partida? O sea, ¿qué elementos estarán acá? El 2, el 5, el menos 1, el 4. ¿Quién estarán en el conjunto A? En el conjunto A estarán los primeros elementos, ¿no? El 2, correcto. El menos 1, ahí está, el menos 1. Y otra vez 2. Pero yo no puedo poner otra vez 2. ¿Sabes por qué? Porque ya lo puse. Y en un conjunto nos han enseñado desde primaria que no se puede repetir los valores, porque esto es un conjunto. Entonces no lo voy a poner. Y acá viene menos 1, profe, sí, pero ya lo puse. Entonces no necesitas ponerlo de nuevo. En otras palabras, solo tienes esto. Tienes al 2 y al menos 1, ¿correcto? ¿Y quiénes estarán acá? Ah, el 2 con quién se relaciona. El 2 entra y se transforma en 5. O sea, esto es así. Y el menos 1 entra y se transforma en ¿qué? Se transforma en 4. Pero acá te dicen que el 2 se transforma en todo esto. Entonces tú me dices, profe, pero el 2 no se transformaba en 5. Ah, ya, profe, entonces hacemos esto, pues el 2 va y se transforma en esto. Pero te cuento que esto estaría mal. ¿Sabes por qué estaría mal? Porque te están asegurando que es una función. Y si tú haces esto, estás contradiciendo, porque esto no es una función. Entonces, ¿cuál es la única opción que te queda? ¿Cuál es la única opción que te queda si te dicen que el 2 se relaciona con esto también? La única opción que te queda es que este mismo elemento sea el mismo de acá. O sea, es la única opción que te queda. Y que este 4 que está con el menos 1, también sea el mismo que b menos a al cuadrado. En otras palabras, método práctico, seguro algunos de ustedes lo saben, y seguro ya lo hizo también. Método práctico, muchachos, cada vez que tú tengas dos elementos, los primeros iguales, entonces los segundos tienen que ser iguales, de frente. Entonces yo voy a decir 2a al cuadrado menos b tiene que ser igual a 5, ¿correcto? Igual ocurre con el menos 1. Si el menos 1 se relaciona con 4 y el menos 1 se relaciona con todo esto, entonces yo voy a decir b menos a al cuadrado tiene que ser ¿quién? Tiene que ser 4. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí se entiende, verdad? Listo. Ahora, ¿qué hago con estos dos o con este sistema de ecuaciones? ¿Qué hacemos? Podemos, no sé, aplicar reducción, sustitución, igualación, lo que tú desees. Entonces, vamos a sumar. En esta ocasión yo voy a sumar y estoy aplicando reducción. Muy bien. Entonces yo voy a sumar. ¿Y sabes por qué voy a sumar? Porque este más b con este menos b, adiós, se destruyen. ¿Qué tal? Y mira lo que te queda. Te queda 2a al cuadrado menos un a al cuadrado. Se supone que hay un 1 ahí, ¿ah? No lo he puesto, pero lo estoy colocando solamente para que te acuerdes. Hay un 1 ahí. Entonces, ¿cuánto será 2a al cuadrado menos 1a al cuadrado? Esto me va a dar 1a al cuadrado. ¿Y cuánto me da 5 más 4? Bueno, esto me da 9. Ah, profe, ya está. Entonces, pues, él pasa al otro lado como raíz cuadrada y me da 3. Así de sencillo. No, esto está mal. Cuidado. Acuérdense que en algún momento, también se mencionó en otra clase, que cuando el exponente al cuadrado pasa al otro lado, hay dos posibilidades para a. Para a tenemos dos posibilidades. Tenemos, porque en realidad ocurre esto, ¿no?
En realidad pasa esto. Y entonces A puede ser o A es más 3 o A es menos 3. Y entonces, en este punto, chicos, ¿a dónde recurro? Al dato. ¿Se acuerdan que había un dato arriba? Este dato de acá. A es mayor que 0. Ah, ya. Entonces, si A es mayor que 0, no puede ser menos 3, porque si es mayor que 0 es un número positivo. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale 3. Y recién ahí me quedo con 3. Cuidado, porque si no me dan ese dato, yo voy a tener dos soluciones distintas. ¿Estamos bien? Y en muchos exámenes de admisión o en la universidad, tú tienes que responder a dos posibles soluciones. No te quedas con una nada más. Entonces, en esta ocasión me quedo con A igual a 3. Pero si A vale 3, entonces hay que reemplazarle en una de las dos ecuaciones. Si quieres, a esta ecuación le llamamos ecuación 1 y a la de acá le llamamos ecuación 2. Entonces yo voy a decir lo siguiente. En la ecuación 1, ¿qué cosa tenía? Tenía que 2a al cuadrado menos b era igual a 5. Oye, pero ¿cuánto vale a? A vale 3, ¿verdad? Y si a vale 3, reemplázalo, por favor. Sería así. Y entonces me estaría quedando 3 al cuadrado, que es 9, por 2, 18. El 5 viene a restar al 18 y me queda 13. Y él lo mandas al otro lado positivo y me va a quedar algo así. ¿Correcto? Pero no puede quedar de esta manera por una cuestión de lectura, ¿no? Tú no puedes decir que 3 es igual a b, como que suena feo, ¿no? Un número igual a una variable, no, 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 es al revés. Entonces, pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Se pone de esta manera. B es igual a 13. Entonces, B vale 13 y A vale 3. Y esos son justamente los valores que me pedían, el valor de A y el valor de B. A la siguiente pregunta. Pregunta número 2, otra forma de enfocar también las funciones. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Saben qué significa F2? F2 en realidad te están preguntando esto. F2 es, ¿me puedes decir cuánto sale cuando x vale 2? Entonces, lo único que yo voy a hacer es ir a mi función que se encuentra en pares ordenados en la parte de arriba y voy a decir, a ver, cuando el primer elemento es 2, ¿con quién se relaciona? Ah, se relaciona con 3. Ah, entonces f en 2 vale 3. Luego voy a calcular aparte f en 3. ¿Cuánto sale f en 3? A ver, cuando f vale 3, acá está. ¿Qué sale como resultado? A sale 4. Entonces esto vale 4. Y entonces voy a regresar al inicio. El a, que es este de aquí, va a ser igual al f, que es este de acá, paréntesis f2. Oye, pero f2, ¿cuánto nos salió? F2 nos salió 3. Más f, que es este f de acá, paréntesis, y adentro ¿quién estaba? F3, pero F3 ya lo hemos calculado, ¿no? F3 valía 4. Y nuevamente estamos en funciones. Entonces mi pregunta es, F3, ¿cuánto sale cuando ingresa 3? Cuando ingresa 3, profe, salía 4. Ah, esto se transforma en 4, ¿correcto? Y F4 cuando ingresa 4, sale 1. Ah, ya, entonces esto vale 1. Y por lo tanto, mi respuesta sería 4 más 1, y esto me daría 5. Muy bien, pregunta número 3. Dice, ¿cuántos enteros hay en el dominio de la función? Ojo, cuando hablamos de enteros, para los que estuvieron en el tema de números complejos, ¿se acuerdan que hice un diagrama y explicaba quién eran los naturales, quiénes eran los enteros, los racionales, los irracionales y los complejos? Bueno, si no estuvieron, pueden visitar el canal. Ahí en la primera parte del tema de números complejos, ahí lo van a encontrar. En este caso me están pidiendo solamente enteros, ¿sí? O sea, el 0, los números naturales, los que se pueden contar, el 1, el 2, el 3 hacia el infinito, y los opuestos naturales, menos 1, menos 2, menos 3 hacia el menos infinito. ¿Cómo hago esto? Me están pidiendo dominio, o sea, los enteros, pero del dominio. ¿Alguna idea de cómo encontrar el dominio de una función así por así que te dan? ¿Nada? Ok, entonces lo vamos a hacer, ¿ya? Miren, escuchen, ¿ah? Algo que también siempre comento. Cuando a ti te pidan dominio, así por así le digo yo, o sea, así te piden, llame dominio, y te dan una función a secas. Entonces, tú te tienes que poner en alerta bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo me pongo en alerta cuando, vamos a hacer un paréntesis acá antes de hacer esto, ¿ya? Cuando yo tengo una raíz, o una función, mejor dicho, una función que en su estructura aparece una raíz con un índice acá, correcto, par. Un índice par. O sea, si no hay índice es porque hay un 2, ¿verdad? Es par igual. Pero si acá hay 4, acá hay 6 y acá adentro hay x más algo, 3x más algo, acá me pongo en alerta. Cuidado, ojo, hay mucho cuidado. Atención acá, ¿sí? Y yo te digo por qué. ¿Cuándo más o en qué otra situación yo me voy a poner en alerta? Ah, cuando tengas una función que es fraccionaria. O sea, arriba tienes elementos que dependen de x, como puede ser que no, pero abajo también tienes elementos que dependen de x. O sea, acá te pueden 3x más algo. También, alerta. Cuidado ahí. ¿Cuándo más me pongo en alerta? Cuando tienes logaritmos. Funciones igual a logaritmos. Por acá te estoy colocando las más principales. De hecho, hay más, ¿no?
Las principales son estas. Logaritmos de algo, ¿correcto? También, alerta. Entonces, cuando ustedes vean estas situaciones, que son las principales, me pongo alerta. O sea, ¿por qué, profe? ¿Por qué en estos casos particulares me tengo que tener más cuidado al momento ya del dominio? Te explico por qué. Un ratito. Miren, voy a volver a escribir la función de arriba. F de x es igual a la raíz cuarta de 2 más x más la raíz sexta de 2 menos x. Yo te pregunto algo. ¿X puede tomar un valor de 5? ¿Qué dicen ustedes? ¿X podría ser 5 en esa función? Antes de enseñarles cómo se hace esto. No sé, se me ha ocurrido. 5. A ver, reemplacen el 5 acá. Si ustedes reemplazan el 5 acá, sería 2 más 5, 7, ¿verdad? Y eso sería la raíz cuarta de 7, que no contradice a nadie, está correcto. ¿Sí? Está bien. Más la raíz sexta, reemplaza por favor el 5 acá, porque estamos reemplazando cuando x vale 5. 2 menos 5. Pero 2 menos 5 es menos 3. Mi pregunta es, ¿se puede sacar raíz sexta a menos 3? La respuesta es no en el mundo de los reales. Correcto. Y esa respuesta yo le enseñé cuando hicimos complejos. No en el mundo de los reales. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque eso sí se puede resolver en qué mundo. Un tema que ya le hemos tocado. De hecho, eso se puede desarrollar en el mundo de los complejos, en el mundo de los imaginarios. ¿Estamos bien? Entonces, como estamos trabajando con puros reales, entonces yo voy a decir que el 5 no es parte del dominio. Esto está mal. El 5 no es parte del dominio. Entonces, ¿cómo yo averiguo cuáles sí son parte del dominio? Este fue un ejemplo para que te des cuenta y vayas pensando cuáles sí podrían ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sí sé cuáles sí son del dominio? Ah, a ver, piensa. Por ejemplo, ¿el 1 puede ser del dominio? Yo creo que sí, ¿no? Porque si lo reemplazas acá, ¿cuánto sería? 2 más 1, 3. La raíz cuarta de 3. No pasa nada. Eso sí, sí puede existir. Más la raíz sexta de 2 menos 1, que me da 1. Y la raíz sexta de 1 es 1. Entonces, ¿esto existe? Sí, sí existe, no contradice a nadie. Entonces estamos bien, ¿me entiendes? O sea, hay valores que sí están en el dominio, hay valores que no están en el dominio. ¿Cómo encontramos eso? Entonces, el primer caso era el de acá, cuando era par, que justamente es lo que estamos haciendo ahorita. Esto que está acá dentro, que yo le llamo algo, este algo, cuando tú estás dentro de una raíz con índice par, siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Por favor, eso nunca te olvides. Siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Ese algo, cuando digo algo, me refiero a todo lo que está dentro de la raíz. En esta ocasión, ¿quién es ese algo? Ese algo estaría valorizado por todo esto, ¿verdad? ¿Quién viene a hacer eso? Viene a ser 2 más x. Entonces yo voy a poner, ya, siguiendo este consejo, yo voy a poner que 2 más x es mayor o igual que cero, porque de lo contrario eso no va a existir. Porque si eso fuera negativo, te daría un imaginario, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué pongo cuando es par? Porque si fuera impar, no pasa nada. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cúbica de menos 8? Menos 2. ¿Te das cuenta? Sí existe, no pasa nada. Eso sí existe. El detalle es cuando es par, ahí está el problema. Entonces, cuando tú veas índices pares, haces esto a un lado, siempre, por favor, ¿ya? 2 más x mayor o igual que cero. Pasa este 2 al otro lado y mira lo que te queda. Que x es mayor o igual que menos 2. Eso es por un lado. ¿Correcto? Vámonos por el otro lado, porque ese x también debe cumplir esto. Entonces voy a poner 2 menos x tiene que ser mayor o igual que cero. El x mándalo al otro lado y mira lo que te queda. ¿Cómo se lee esto? X es menor o igual que 2. Por lo tanto, con esta información y con esta información, yo no lo voy a unir. Porque si lo uno, estoy tomando en consideración que ambos pueden ser a la vez. Y eso no es cierto. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esos dos intervalos? Los tengo que intersectar. Y acá viene un poco el tema de intervalos, el tema de inecuaciones, ¿correcto? Y para eso nos vamos a nuestra recta numérica. Vamos a recordar esto. ¿Cómo se grafica que x sea menor o igual que menos 2? ¿Cómo se grafica eso? Bueno, fijo al punto menos 2 y como es mayor o igual, en este caso el x es mayor o igual, se pone cerrado. Porque cuando es mayor o menor se pone abierto. En esta ocasión se pone cerrado. Pero ¿cómo se lee? X mayor o igual. Entonces yo te pregunto, si este es el menos 2, ¿dónde están los mayores o iguales que menos 2? ¿Para la izquierda o para la derecha? Porque tú lo lees así, x mayor o igual. Bueno, los mayores o iguales que menos 2 están para la derecha. ¿Correcto? ¿Y cómo se lee de acá? A ver, ¿cómo será este de acá? Fijamos el punto 2, que también es cerrado. De hecho, es cerrado porque está mayor o igual. ¿Ya? Menor o igual, perdón. Y en este caso, ¿cómo se lee esto? X menor o igual que 2. ¿Y dónde están los menores o iguales que 2? Para la izquierda. ¿Y dónde se intersectan estos intervalos? Ya, se intersectan en este intervalo de acá. Por lo tanto,
este intervalo que estoy sombreando, chicos, sería el dominio. O sea, cualquier número que tú tomes ahí, siempre va a existir tu función. Pero como a ti te pedían enteros, ¿me puedes decir, por favor, cuál es el dominio? En este caso, enteros nada más. Lo vamos a poner por acá. Vamos a poner el dominio de esta función, pero enteros. Cuidado, enteros porque así me piden, ¿ah? No es que siempre sean enteros, sino que así me piden. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces el dominio? Se pone de esta manera, ¿ya? Empezamos con menos 2. Menos 2, ¿qué números están acá en este intervalo? Es el menos 1. ¿Quién más está? El 0. ¿Quién más está? El 1. Y está el 2. Ahí está. Entonces, chicos, los 5 números que visualizan ahí son parte del dominio. Y si tú reemplazas con cualquiera de ellos en la función, esto va a existir siempre, nada contradice, ¿sí? Lo puedes probar si deseas. Y esa sería mi respuesta, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 4 dice hallar el rango de la siguiente función. ¿Pero qué cosa es el rango? El rango es justamente ¿en quién? ¿En quién pensaba el rango? En Y, ¿verdad? El Y es el rango. O sea, yo quiero hallar en qué intervalo está el Y. Y entonces hay varias formas de hacer. Yo voy a utilizar una herramienta que ya lo he enseñado antes. Lo voy a volver a escribir acá un poco más grande. Y es igual a x al cuadrado más 4x más 7. Estoy volviendo a escribir, ¿ya? Ojo, x pertenece a los reales. O sea, puede ser cualquier número real. Bien, la herramienta que voy a utilizar, escuchen por favor, se llama completar cuadrados, que es algo que ya lo hemos trabajado cuando hicimos ecuaciones de circunferencia. ¿Se acuerdan cómo se completaba cuadrados? Les enseñé un modelito, lo pueden visualizar también en el canal, ¿ya? Ahí está. Ese era el modelito para completar cuadrados. Y entonces, ¿para qué me va a ayudar eso? Ahorita te voy a enseñar, espérame. Ahorita te voy a decir para qué sirve esto. ¿Cómo se completaba cuadrados? Habíamos quedado que se colocaba x, y acá era más, acá se colocaba más, y acá se colocaba la mitad del coeficiente de x, o sea, en este caso 2. Y acá afuera se colocaba este número que te ha salido al cuadrado. Ese número al cuadrado. De hecho, 2 al cuadrado me vuelve a dar 4. ¿Sí? Cuidado ahí. Profe, ¿qué pasa con este más 7? Este más 7 simplemente bájalo. No pasa nada. No entra. Los únicos que entran a completar cuadrados son esos dos. ¿Estamos bien? Correcto. Muy bien, desarrolla eso, por favor, y dime cuánto sale. Sería x más 2 al cuadrado y menos 4 más 7 que me da más 3. Entonces, mira en qué se ha expresado el y. El y, que era todo esto, que es una parábola de hecho, ¿sí? Se ha expresado de esta manera. ¿Y sabes por qué lo he expresado de esta manera? Porque yo quiero encontrar el rango. ¿Y sabes quién es el rango? El rango es el intervalo donde se encuentra el y. Si tú logras encontrar un intervalo donde está y, entonces tú vas a decir, encontré el rango. O sea, tú tienes que meter de alguna forma el y en un intervalo. ¿Y sabes qué cosa gano cuando completo cuadrados? Te voy a explicar qué es lo que gano. Ustedes saben que todo número al cuadrado siempre es mayor o igual que cero, ¿verdad? ¿Lo tienen claro eso? Todo número al cuadrado, ya sea positivo o negativo, al elevar al cuadrado, siempre sale mayor o igual que cero. Entonces, si eso lo sabemos, claro, cuando x pertenece a los reales. Entonces, si sabemos eso, yo te pregunto algo. ¿Es cierto o no es cierto que x más 2 al cuadrado es mayor o igual que cero? Claro, profe, no le creo. Reemplaza cualquier número que se te ocurra, súmale 2, elévalo al cuadrado y siempre va a ser mayor o igual que cero. No, profe, si yo reemplazo con un negativo, ¿qué pasaría? Ah, reemplázalo pues. ¿Cuánto es menos 5 más 2? Menos 3. Y menos 3 al cuadrado, 9. Y 9 es mayor o igual que cero. ¿Te das cuenta? Entonces todo número que va a estar al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero. ¿Y cuándo me sale cero? ¿Por qué el igual? Ah, porque si x vale menos 2 más 2 me da cero y cero al cuadrado me da cero. Entonces, como mínimo, puede ser cero. Hasta ahí está clarísimo. Ahora, súmale 3 a ambos lados. ¿Qué pasa si yo le sumo 3 a ambos lados? Miren lo que va a pasar, ¿ah? Súmale 3. Más 3 acá y más 3 acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que vas a obtener es lo siguiente. Vas a obtener x más 2 al cuadrado más 3 mayor o igual que 0 más 3 que me da 3. ¿Y a que no sabes qué cosa es eso? ¿Qué cosa era x más 2 al cuadrado más 3? ¿Eso no era y? ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa hemos obtenido? Que y es mayor o igual que 3. Por lo tanto, hemos metido en un intervalo al y. Eso quiere decir, por lo tanto, si y es mayor o igual que 3, entonces, ¿dónde están los mayores o igual que 3? Los mayores o igual que 3 están desde el 3 para la derecha, ¿verdad? Todos estos son mayores o iguales que 3. ¿Cómo se responde entonces? El rango de esta función será desde 3 hasta dónde, hasta más
infinito, porque logramos meter al y en un intervalo. O sea, chicos, cuando ustedes les pidan rango, piensen en el y. Hay que ver dónde está metido el y o qué valores no puede tomar el y, ¿sí? Y así encontramos el rango. Ayer el dominio, eso está facilito. ¿Se dieron cuenta que hay una raíz cuadrada? Por acá hay un 2. Entonces, ¿cómo se llama el dominio? Les dije, todo esto que está adentro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual que 0. Eso ya lo expliqué. Entonces simplemente pongo esto. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Mándalo para el otro lado y ¿qué te va a quedar? Que x es mayor o igual que 2005. Ahora, si x es mayor o igual, estamos hablando de aquellos x que son de 2005 para la derecha, mayores. Por lo tanto, ¿cuál va a ser tu dominio? Tu dominio de esta función va a ser desde el 2005 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque así dice, pues no, léelo. X mayor o igual que 2005. Ya, desde 2005 para la derecha, cualquier valor que yo pueda tomar. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Genial. Pregunta número 6, ya estamos finalizando, ya falta poco. Dice, determinar el dominio de la siguiente función. Pero acá, ¿qué cosa veo? Veo raíces y veo fracciones. Entonces, vamos a ver cómo sale esto, ¿ya? Empiezo con la fracción. ¿Se acuerdan que les dije que cuando vean fracción se van a poner en alerta? Pero no les expliqué por qué, ¿verdad? Porque estaba esperando este momento. Lo que pasa es que en la parte de abajo del denominador, esto nunca puede ser 0. Porque si esto fuera 0, ¿cuánto es 3 entre 0? ¿Se puede dividir algo entre 0? La respuesta es no, ¿no? No se puede dividir nada entre 0. Entonces tú tienes que eliminar aquellos valores que hacen que el denominador sea 0. Por eso que te pones en alerta cuando ves una fracción. Entonces, en esta ocasión, yo digo, esto que está en la parte de abajo no tiene que ser 0, tiene que ser diferente de 0. Entonces yo te pregunto a un costadito, si 2x menos 10 tiene que ser diferente de 0, el 10 pasa al otro lado positivo, el 2 pasa a dividir, el x tiene que ser diferente de quién, ¿ah? El x nunca puede ser quién, porque si el x fuera ese valor, no existe. Ahí está, muy bien, el x no puede ser 5, por lo tanto, el x es diferente de 5. ¿Por qué, profe? Porque si el x fuera 5, 2 por 5 me da 10 y 10 menos 10 me da 0, y eso no existe. Entonces, esto de acá lo vas a guardar hasta el último, después te voy a decir por qué. Ahora sí, vamos a la parte de arriba, esto ya lo hemos visto. Hemos quedado que x menos 3 debe ser mayor o igual que 0, ¿correcto? Por lo tanto, x debe ser mayor o igual que 3, lo mandamos al otro lado. Además, el 8 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. El x pasa al otro lado y mira lo que me queda, que x tiene que ser menor o igual que 8. Vamos a hacerlo de frente. Si x es mayor o igual que 3 y x es menor o igual que 8, ¿en dónde se encuentra x? ¿En qué intervalo se encuentra x? X pertenece desde dónde hasta dónde. ¿Se dan cuenta? Es mayor que 3, pero menor que 8. X pertenece desde 3 hasta 8 cerrado. Pero cuidado, se pone en intervalos. No se pone, profe, X vale 3, 4, 5. No, 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 no. ¿Te dicen enteros? No te dicen enteros, ¿verdad? Por lo tanto, tú tienes que tomar todo el intervalo, de 3 hasta 8. Ahora, esta sería mi respuesta si yo no tuviera esto. Cuidado, si yo no tuviera eso, mi respuesta sería, ya está. Mi dominio es de 3 hasta 8 y se acabó el problema. Pero yo tengo esto y cuidado, entre el intervalo de 3 a 8 está el 5 o no está el 5. Sí está el 5, ¿verdad? Entonces, si está el 5, yo tengo que poner no 5. ¿Por qué no puede ser el 5? Porque si fuera 5, ya te expliqué, abajo sería 0 y eso no tiene sentido. Entonces, ahora sí, esto está correcto. Esto sería el intervalo que representa el dominio de la función. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, chicos? Y está. Pregunta 7. Acá te están pidiendo hallar el rango. Pero el rango habíamos quedado que era ¿quién? El Y. Entonces, eso no te olvides, por favor. Ojo, mucho cuidado. Cuando te pidan hallar el rango, lo que vamos a hacer es despejar el otro. Cuando tú piensas en el rango, ¿en quién piensas? ¿En X o en Y? Piensas en Y, ¿verdad? Entonces, si tú piensas en Y, vamos a despejar X. Cada vez que a ti te pidan, bueno, no en el 100%, pero sí en el 90% de problemas de este tipo, donde te pidan hallar el rango, sabemos que es Y, entonces hay que despejar X. Y en esta ocasión, tú tienes despejado a quién? A Y, ¿verdad? Pero no, hay que despejar X. ¿Cómo despejo X? Ya, vamos a igualarlo. Tenemos 5x más 3 arriba y abajo tenemos x más 6. Lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar para despejar x. Entonces, cuando tú pasas a multiplicar, te va a quedar esto. Mira, igual a 5x más 3. ¿Estamos bien? Y entonces, por distributiva, ¿qué cosa te va a dar esto? Yx más 6y igual a 5x más 3.
¿Estamos bien? Pero yo quiero despejar x, profe, no y. Ah, ya, entonces hay que pasar este valor al otro lado. Y mira lo que te queda. 6y va a ser igual a 5x más 3 menos y por x. Pero este más 3, ¿te parece si lo mandamos para allá? Y sería así. 6y menos 3 es igual a 5x menos y por x. ¿Qué cosa es lo que he hecho? Juntar las x. Y acá voy a recurrir a mi tema de factorización. Vamos a factorizar x, ¿ya? Sale el x y factorizamos. ¿Qué me queda en el paréntesis? 5 menos y igual a 6y menos 3. Pero como todo este paréntesis está multiplicando con x, finalmente yo puedo pasar a dividir todo este paréntesis. Y si lo pasamos a dividir, ¿cómo te estaría quedando? Te estaría quedando así, mira. 6y menos 3 sobre 5 menos y igual a x, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos despejado x. ¿Y para qué despejamos x? Yo te pregunto algo en este punto. ¿Qué valor no puede tomar y? Dímelo, por favor. ¿Qué valor no puede tomar y? Porque si no, eso no existiese. ¿Qué valor no puede tomar? Y la respuesta es, y no puede ser 5. Entonces, por eso se despeja x, para encontrar qué valor no puede tomar y. Por lo tanto, yo digo, y tiene que ser diferente de 5. Por lo tanto, mi rango, porque es las y, de la función, representa todos los reales. El y puede ser cualquier valor, ¿menos quién? Menos el 5. Ese valor no puede tomar el y. Y entonces ahí terminaría este problema. Nadie más restringe al y. Chicos, y llegamos al último problema, que es una gráfica bastante sencilla, pero bastante bonita, ¿no? O sea, tiene su peculiaridad. Miren esa gráfica. ¿Logran visualizar esa gráfica de acá? Esa gráfica de acá es una sola. Esa gráfica es la del valor absoluto, ¿no? Aquellos que ya han hecho en algún momento funciones especiales, el valor absoluto se grafica como una V, pero en este caso está volteada, ¿no? ¿Por qué está volteada? Por toda la cuestión de cómo te la estoy dando acá. Esta función se grafica de esta manera. O sea, no te estoy pidiendo que grafiques porque ya está graficado, ¿ah? Te lo estoy dando, nada más. Y te están pidiendo en esta ocasión el área. De hecho, esta área, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene esa área? ¿Un triángulo, un cuadrado? ¿Qué es eso? Ese es un trapecio. ¿Ah? Es un trapecio. ¿Y cómo se calcula el área de un trapecio? ¿Alguien sabe cómo se calcula el área de un trapecio? Base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura. O sea, ese es el área de un trapecio, por si acaso. Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, la pregunta es, ¿será posible hallar la base mayor? O sea, ¿cuánto mide desde acá hasta acá? ¿Será posible calcular cuánto mide desde acá hasta acá? ¿Será posible calcular la altura? O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Alguna idea de cómo hacer esto? Voy a borrar un ratito, pero ya tienes claro lo que tenemos que hallar, ¿ah? Ya lo tienes claro. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguna idea? Claro, un trapecio, ajá, genial. Ahora, ¿qué significa que la función sea igual a 10 en este tipo de gráficas? Una función constante. A esto se le llama función constante, porque se supone que este punto es el punto 10. Y cuando este es el punto 10, se le pone así, una recta paralela al eje de las X. O en algunos casos se pone así nada más, Y igual a 10 se pone. Es válido, ¿correcto? Si te pone Y igual a 10, tú pones una recta paralela al eje de las X. Entonces, en otras palabras, esta función están que te dan para decirle que acá es 10, ¿correcto? Este puntito es 10, ¿ya? Mi pregunta sería, si este puntito es 10, se supone que acá es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos hasta el 10, ¿cómo calculo estos puntos de acá? A ver, el de acá sabemos que es el 0,0, pero el de acá, ¿cómo encuentro el x sub 0? Este puntito que está acá. Entonces, mi pregunta es, si esto fuera x sub 0, ¿ya? Si esto fuera x sub 0, que no sé, tengo que averiguarlo, ¿correcto? Ahora te digo para qué. Este puntito, cuando llega a esta función, que está acá, me tiene que dar como resultado, ¿cuánto? Me tiene que dar como resultado 10. Pero ¿cuál es esa función? ¿No es esta de acá? Entonces, ¿qué significa eso? Significa, escúchame, ¿ah? Que este puntito es el puntito x sub 0, el de acá, punto y coma 10. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Este puntito de acá es el x sub 0, 10. ¿Qué significa esto si pertenece a una función? Que si yo reemplazo con x sub 0 acá, me tiene que dar como resultado 10. O sea, eso es lo que significa un punto en una función, en una gráfica. Entonces vamos a reemplazar, pues. Vamos a reemplazar. A ver. Cuando yo meta a la máquina el x sub 0, sería así. 18 menos el x sub 0 menos 8, me tiene que dar como resultado un dato que ya conozco, que sería 10. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso, profe? Pasamos toda esta expresión que es negativa al otro lado, ¿te parece? Para acá. Entonces, ¿cómo pasaría todo eso? Pasaría así. X sub 0
menos 8, pasó positivo acá, ¿ya? Igual, y este 10 pasa a restar al 18, igual a 8, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se trabaja una ecuación con valor absoluto? En una ecuación con valor absoluto, si por ejemplo yo tengo que algo, el valor absoluto de algo es igual a 9, ¿qué significa? Que lo de adentro o es 9, o es ¿qué? O es menos 9, porque cualquiera de los dos dentro de un valor absoluto siempre sale positivo. Entonces siempre va a haber dos opciones. En esta ocasión, si yo tengo un valor absoluto, miren, yo tengo un valor absoluto que es el de acá, y tengo un algo, a esto yo le llamo algo, que me da como resultado 8, este algo tiene dos opciones, pues, ¿no? O es 8 ese algo, o ese algo es menos 8, ¿correcto? Entonces, si eso es cierto, ¿cómo me estaría quedando esto? Me estaría quedando, a ver, o esto de acá, que es el algo, o es 8, o esto de acá es menos 8. Uno de los dos me tiene que dar. Si fuera este caso, pasa el menos 8 a sumar y dime cuánto vale el x sub 0. Vale 16, ¿verdad? O si este pasa al otro lado a sumar, se va a eliminar. Y mira lo que te va a quedar. 0. Entonces, profe, ¿por qué hay dos posibles soluciones? Ah, ya. Es que cuando es 10, te van a salir dos posibles soluciones en las x. El primero que está acá, que es 0, que ya lo hemos encontrado. Y el segundo, que es justamente lo que yo estaba buscando. O sea, este puntito vale 16. Profe, no le creo. Reemplázalo acá. Reemplázalo acá y mira lo que te sale. ¿Cuánto es 16 menos 8? 8. Su valor absoluto de 8, 8. Y 18 menos 8, 10. Que justamente era lo que te debería salir. Entonces lo encontré. ¿Y sabes para qué lo he encontrado? Porque ahora ya sé cuánto mide esto. ¿Cuánto mide esto en longitud? De 0 a 16, ¿cuánto hay de longitud? De 0 a 16 hay 16 unidades, ¿verdad? Pero esto de acá es igual a esta distancia. ¿Y qué cosa era eso en el trapecio? Era la base menor. Así que la base menor mide 16. ¿Qué tal? Ya tengo la base menor. ¿Correcto? Ahora, me está faltando la base mayor, o sea, ¿cuánto mide de acá hasta acá? Porque la altura ya la tengo. ¿Sabes cuánto mide la altura? La alturita mide 10. La alturita mide 10. Entonces, yo ya tengo la altura. Ya tengo la base menor. O sea, ya tengo a él, ya lo tengo a él. Me está faltando este de acá todavía. La base mayor. ¿Cómo hallo la base mayor entonces? La base mayor lo vamos a hallar ahorita. Primero encontremos cuánto valen estos puntos. Pero ¿cómo encuentro cuánto valen esos puntos? Cuando ustedes quieran hallar cualquier corte con el eje X, lo único que tienen que hacer es y igual a 0. Cuando ustedes igualen cualquier función igual a 0, lo que van a hacer es encontrar los puntos con el eje X. Entonces, si toda esta gráfica corresponde a esta función de acá, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es justamente esto. Este es el Y por si acaso, ¿ah? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a igualar 18 menos valor absoluto de x menos 8 igual a 0. No te olvides este consejo. Cuando ustedes quieran encontrar los puntos de corte con el eje x, siempre iguala y igual a 0. Nada más. Entonces, resolvemos esto. ¿Cómo sería? 18 debe ser igual, pasa esto al otro lado, como x menos 8. Chicos, y estamos en un caso parecido al de acá. Muy parecido al que hicimos hace un rato. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cuáles son las dos opciones para mi x menos 8, para mi algo? Lo que está acá adentro, ¿qué valores podría tomar? O toma 18, para que su valor absoluto me salga otra vez 18, o toma menos 18. Y entonces acá me van a dar dos posibilidades. O lo que está adentro es 18, y si fuera así, pasa a sumar al otro lado, ¿cuánto vale x? X valdría 26 porque pasa a sumar, ¿estamos bien? O lo que está adentro sería menos 18. Y si es así, entonces ¿cuánto vale x? Pasa a sumar y menos 18 más 8 me va a dar menos 10. Y acá están los dos valores. Ah, ya. O sea, este puntito que está al lado izquierdo del 0 no puede ser 26, pues. Ese puntito vale menos 10. Y ese otro puntito, ¿cuánto vale? O borrar esto. Ese otro puntito vale 26. Ahí está. Entonces yo te pregunto algo. Desde el menos 10 hasta el 26, ¿cuánto de distancia hay? ¿Qué distancia hay desde el menos 10 hasta el 26? No me digas 16. ¿Qué distancia hay desde el menos 10 hasta el 26? En distancia, ojo, en distancia. Muy bien, hay 36 unidades. En distancia hay 36 unidades. Ahora sí, chicos, ya tengo todo. Por lo tanto, voy a borrar eso de acá. Voy a borrarlo y voy a reemplazar nada más, ¿correcto? Y entonces terminemos con esta parte. Un segundito. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir el área será la base mayor más la base menor entre 2 y todo esto multiplicado por la altura que era 10. Sería 36 más 16 que me está dando 52, ¿correcto? Y 52 entre 2 que me da 26 y 26 por 10 que me estaría dando 256.
260 unidades cuadradas. Eso es, muy bien, ya me ganaron por ahí. 260 unidades cuadradas y esta sería mi respuesta. ¿Estamos bien? Listo. Y hasta acá terminaría este problema y la clase de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en la página de Facebook, así como en nuestra página web. Muchas gracias, chicos. Hasta una próxima oportunidad.